Gloria a Dios, Dios les bendiga, qué emoción estar una vez más aquí para llevar la palabra del Señor como alimento espiritual a todo el pueblo del Señor. Bueno, quisiéramos estar en el templo, pero aquí estamos en casa todavía con la cuarentena y dando gracias a Dios que tenemos casa. Gracias, Señor, porque Él nos da donde vivir, es nuestro pastor y nada nos falta a cada uno de nosotros. Así que un saludo, un abrazo fraternal a todos los pastores de la Fraternidad Cristiana Santa Fe, a todos los servidores y también a todos las familias que forman parte de esta casa ministerial que Dios ha levantado para ser como una tribu bendecida, una tribu prosperada, una tribu victoriosa, porque podemos usar la palabra del apóstol Pablo, todo lo podemos en Cristo que nos da la fortaleza. Bueno, les amo en el amor del Padre, en el amor del Hijo, en el amor del Espíritu Santo, y que Dios nos siga bendiciendo, guardando y cuidando, porque hasta aquí podemos decir, Ebenezer, Dios nos ha ayudado. Bueno, y qué tremendo, Dios es un Dios de decisiones, definitivamente. Él decidió amarnos, dice la palabra en el Evangelio de San Juan. Dios decidió amarnos, de tal manera amó Dios al mundo. Dios decidió perdonarnos, Dios decidió tener misericordia, siendo nosotros pecadores y débiles. Entonces, como nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, también nos dio Dios la capacidad de decidir todos los días, cada minuto. Podría decir yo que tenemos que estar decidiendo qué hacer, y a veces las decisiones son correctas y entonces acarreamos bendición, pero cuando tomamos decisiones incorrectas entonces acarreamos maldición, o uno o lo otro. Pero tenemos que estar entonces pidiendo al Espíritu Santo, ilumíname Espíritu Santo, lléname, dame sabiduría para saber elegir por lo correcto, para saber decidir por lo correcto. Y hoy quiero hablar un tema basado en Josué 24:15, que el versículo dice así, de esta manera: yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que si usted puede decirlo conmigo en este día domingo, yo y mi casa. Usted que está en casa ahí con la familia, con la esposa, con los hijos, con los abuelos, poder decir en su corazón, desde aquí de lo profundo, desde las entrañas de su espíritu, decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Es mi decisión, porque es importante decidir por lo correcto y por lo verdadero. Así que qué bendición que podamos compartir, gozarnos de este tema este domingo 26 de abril, que estamos ya disfrutando de este día maravilloso que Dios nos dio. Así que alcancemos bendición y aprendamos de la palabra del Señor. Así que voy a leer Josué capítulo 24, verso 13, para desarrollar la enseñanza, y dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y os di la tierra por la cual no trabajaste. Qué tremendo, hermano. Dice: y os di la tierra por la cual no trabajaste. O sea, ¿cómo tenemos que ser agradecidos con Dios? Porque de la nada Él nos da una tierra. Él le dio a su pueblo no una parcela, no un lote, le dio un país entero, que le dio la tierra de Canaán a todo Israel. Aquellas gente que se componían de 12 tribus, que estaba Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín, que era el más menor, el más pequeño de las 12 tribus. Y ellos recibieron todo un país por heredad. ¿Quién lo decidió? Dios es un Dios de decisión. Yo decidí, dice la palabra, dar la tierra por la cual nada trabajaste. ¿Te costó algo la salvación? ¿Te costó algo el perdón de pecados? Lo único que tuvimos que hacer fue reconocer en el corazón que necesitamos ser perdonados, porque íbamos para el infierno directamente. Y entonces confesamos con nuestra boca y creímos en el corazón que Jesús es el Señor. Eso fue lo que tuvimos que hacer. Lo demás Dios lo dio porque Él decidió amarnos. Así que Dios está diciéndole aquí al pueblo de Israel: yo les di la tierra por la cual nada trabajaste, y las ciudades que no edificaste. Dichos y hechos, como dice la palabra,
a veces tomamos este versículo que dice, las riquezas del impío vienen a ser para los hijos de Dios. Que aquella tierra por la cual no trabajaron, vino a ser parte de la tierra de Dios. Aquel edificio que nadie construyó, solo lo construyó el enemigo, el adversario, ahora son del pueblo de Dios. Y en las cuales moráis. Y viñas y olivares que no plantasteis y coméis de ellas. Qué lindo, como del fruto de la tierra, del esfuerzo de aquella gente enemiga de Dios y enemiga del pueblo de Dios, trabajaron para que el pueblo de Dios ahora recibiera de gracia, de pura gracia, porque la misericordia y la salvación y todo es por pura gracia de Dios. Entonces, versículo 14 de el capítulo 24 de Josué dice, ahora pues temed a Jehová. Qué lindo, ¿verdad? En mi compromiso, Dios te amo porque me perdonaste, me limpiaste, me adoptaste, me hiciste tu hijo. Ahora estoy comprometido contigo, ahora quiero servirte. Y es lo que dice Josué, ahora temed a Jehová y servirle con integridad y es verdad. Dos principios que tenemos que tener hoy, en este tiempo de días malos, de gente perversa, tenemos que tener dos principios, tres principios, servicio con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Día de decisión. Domingo de decisión, tiempo de decisión, que estamos pasando esta pandemia, que estamos pasando esta circunstancia difícil, pero para Dios, Él tiene el control y tenemos que decidir si vamos a seguir en pos de Él. Él nos tiene algo poderoso, algo grande, lo mejor está por venir para cada uno de nosotros. ¿Qué fue la respuesta del pueblo? El pueblo en el versículo 16 responde, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. La motivación de uno, la decisión de uno, como Josué, yo, algo personal, motivó a los demás también a seguir el camino del Señor. Entonces, se ha dicho que la plena consagración de nosotros al Señor abarca tres cosas. El ser que somos hoy, somos hijos de Dios y tenemos que vivir como tales. El hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, representantes de la palabra, representantes del reino de Dios, representantes del Señor. Y también padecer lo que no nos gusta, los sufrimientos, los padecimientos. A veces tenemos que soportarlos con valentía, porque es parte del ser llamado pueblo de Dios. Debemos de estar dispuestos hoy a hacer, tenemos de estar dispuestos a hacer y a padecer todo lo que Dios demande en nuestra vida. Entonces debe hacerse estas tres cosas, el ser, hacer y padecer, de manera deliberada para todo el tiempo futuro, sin reservas, y apoyándonos en el poder divino, en el poder del Espíritu Santo de Dios. Este es un testimonio fiel y verdadero aquí que tenemos que dar como hijos de Dios en la tierra. Entonces, al hacer esta confesión, yo y mi casa serviremos a Jehová, nace del corazón puro y es un llamamiento a la decisión. Yo le estoy ahora inquietando en este domingo a que usted tome la decisión. Ya le dije al principio, la decisión incorrecta nos lleva a la maldición, la decisión correcta nos lleva a la bendición. Estamos frente a la decisión. Dios me dio libre albedrío, yo puedo escoger el hacer su voluntad, a través quizá del padecimiento, pero debemos escoger hoy a quién servir. Versículo 15 de Josué 24, no podéis servir a dos señores. Deuteronomio capítulo 30 verso 15, dice el Señor, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. O sea que el ser humano, Dios le dio la capacidad de vivir. Y Dios pone delante de nosotros la vida. No sé cuántos años. 30, 40, 50, 80, 100. Ya la gente está llegando a más de 100 años. Pero Él pone la vida y el bien.
¿Cuánta gente dice qué vida más difícil, qué vida más dura, que esto es una cruz que tengo que llevar? ¿Por qué? Porque decidieron mal en su vida, no supieron decidir, no supieron elegir. Y hoy tenemos que saber que Dios me dio la vida y me dio el bien. Yo tengo que decir, voy a vivir una vida bien, porque Dios me da la capacidad de decidir. Porque también dice, le doy la muerte y le doy el mal. Entonces tenemos que salir avantes en victoria. Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea que el Señor es sabio y nos habla al corazón. No seamos sordos. No seamos enconchados como la tortuga, que tiene una concha muy dura y no penetra la palabra. Tenemos que ser sencillos, tenemos que ser humildes, tenemos que prestar atención a la palabra del Señor y decirle gracias porque me hablas, gracias porque me amas, gracias porque quieres lo mejor de lo mejor para mí. Ayúdame, Espíritu Santo, a decidir por la vida, a decidir por el bien y por la bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Porque vacilar entre las opiniones de yo y de Dios, porque tenemos un ego cada uno de nosotros, tenemos un yo, que a veces nos sentamos y no le damos campo a Dios. Vacilar entre las opiniones del yo y de Dios es perder el tiempo. Es una pérdida de tiempo, hermano. Lo que nosotros anhelamos o deseamos o decidimos a veces es basura, pero lo que Dios quiere para nosotros es eterno. Vale mucha plata. No perdamos el tiempo en la llanura de la destrucción, porque cuando decidimos mal, estamos llamando la destrucción, estamos llamando el mal, la muerte y la maldición. Así que Oseas 4:6, muy claramente el profeta dice, mi pueblo fue destruido. ¿Qué es lo que pasa cuando decidimos mal? Viene destrucción repentina. De pronto, no hay cobertura, no hay presencia de Dios, no hay ese Dios de los ejércitos que nos defienda. Y Oseas dice, mi pueblo, dice Dios, fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué es lo que tenía ausente el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que no tenía en su mente, en su corazón? Conocimiento. No había conocimiento, le faltó conocimiento. Habiendo sabiduría de Dios, habiendo la sabiduría pura, perfecta, que es de lo alto, no la buscamos, no la percibimos, no la anhelamos. Por cuanto desechaste, dice, el conocimiento, yo te echaré el sacerdocio. No podemos ser pastores, no podemos ser siervos, no podemos ser ministros si no tenemos conocimiento del Dios Altísimo. ¿Quién es Él? Y si no hemos decidido por Él. Porque olvidaste mi ley, dice el Señor, tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Hermano, es que esto se trasciende a las generaciones venideras, a mis hijos, a los hijos de mis hijos, a los hijos de mis hijos. Y ahí va trascendiendo la maldición. Por cuanto yo no fui obediente y atento a la voz de Jehová nuestro Dios. La Biblia nos habla de una mujer llamada la esposa de Lot. Ella se llamaba Edith. Edith, su esposo y las dos hijas recibieron un mensaje del cielo. Ángeles bajaron, ángeles vinieron y ángeles les dijeron, escapen por su vida. Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, porque no hay justos aquí, solo pecado, solo maldad. Escapen. Dios les dice, decidan salir. Y ellos salieron, pero cuando iban de camino, cuando iban en la llanura, cuando iban avanzando a la orden de los ángeles, Edith miró atrás. Ella había salido, pero no había decidido salir. Había salido por rebote, porque la habían empujado, la habían jalado, la habían tomado en las manos, pero su corazón estaba en Sodoma y Gomorra. Una costosa decisión para ella. La más terrible decisión que Edith, la esposa de Lot, pudo haber hecho en ese momento. Porque inmediatamente se volvió rebelde. Inmediatamente manifestó rebeldía a la voz de Dios. Y eso es muy costoso, ser rebeldes
delante de Dios y de su palabra. Aquellos ángeles dieron el mensaje claro: escapen por su vida. Dios va a hacer llover fuego del cielo y toda esta ciudad va a ser quemada y destruida. Y van a morir todos los que viven aquí. Ustedes escapen. Pero aquella mujer tomó una decisión. Por eso le digo, a veces decidimos para bien y a veces decidimos para mal. Aquella mujer se convirtió en una columna de sal. Y ahí quedó. Ya, para nada más pudo servir. Pudo disfrutar, haber disfrutado de su esposo, de sus hijas, de sus nietos, quizá, pero no, hasta ahí llegó su vida. Entonces es muy importante. Se convierte en una columna de sal en el monte de Sodoma, allá en el pueblo, en el país de Israel. Entonces Lucas, hablando Cristo con los seguidores, capítulo 16, verso 13, dicen: ninguno puede servir a dos señores. Oiga el mensaje de Jesús. Ninguna persona puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno y amará a otro, ¿verdad? No se puede amar a dos de una sola vez. El marido tiene que amar a su mujer, no puede amar a otras. La mujer tiene que amar a su marido, no puede amar a otros. Y así es con el Señor. Es una decisión de mi corazón, es una decisión de mi espíritu y de mi alma. Jesús lo dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Esa es la regla, esa es la norma. O estimará a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y a veces nos aferramos tanto a la vida, tanto a las cosas terrenales. Ellas son temporales y son pasajeras. Romanos capítulo 6, verso 16 nos dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Inmediatamente que usted decida, oiga la palabra clave que estamos hablando este domingo: decisiones correctas o decisiones incorrectas. En el momento que yo decida someterme al pecado para obedecerle, seré esclavo de quién? Del pecado. Así de sencillo. Sea del pecado para muerte, o sea, someterme a la palabra de Dios para vida. La palabra en Santiago dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿De dónde nace? De una decisión. Sométase a Dios, resista al diablo y él huirá de nosotros. El sometimiento al pecado nos hace siervos del pecado. Así claro, esa fórmula. Si yo me someto al pecado, soy esclavo del pecado, soy siervo, soy servidor del pecado. Pero cuando yo me someto a Dios, Dios nos hace siervos suyos, porque nos sometimos al Señor. Ahora, para continuar, tenemos que, cuando la Biblia llama que somos reyes y sacerdotes, está hablando de que los reyes nacen de nobleza. Primero príncipes, después nobles. Así que la decisión que tomamos nosotros como hijos de Dios es una noble decisión. Josué dijo: delante de todo el pueblo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso le gusta a Dios, eso le agrada a Dios. El Señor reconocerá públicamente de alguna manera a aquellos que tienen temor de Dios, que mandan a sus hijos y a su casa a amar a Dios y servir a Dios. Es lo que Dios conocía de Abraham cuando lo visitó. Génesis 18, versículo 19. Vinieron los ángeles y Dios con ellos a visitar a Lot. Y Dios sabía, porque Dios le dijo a Abraham: yo sé que tú mandarás a tus hijos y a tu casa después de sí. Cuando tú mueras, tu casa me servirá, tu casa me amará, tu casa decidirá por mí. Yo lo sé, dice Dios, en mi corazón, que guardarán mi camino, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios es un Dios de pacto, es un Dios que mantiene su palabra. Ninguna de las palabras que ha dicho ha quedado sin efecto. Así como la lluvia desciende del cielo y moja la tierra, hace germinar la semilla, así la palabra de Dios nunca volverá vacía. Hará lo que tenga que hacer. Y Dios sabía que en Abraham
había ese corazón de obediencia. Pero es necesario que sean decisiones individuales. Josué dijo, pero yo. Ahí no estaba metiendo a su esposa, no estaba metiendo a sus hijos, ni a sus nietos, ni a sus nueras. Yo personalmente. Hoy domingo tú tienes que decidir por Cristo, por su palabra, por el reino de los cielos. El mundo no nos puede sostener, el mundo no podemos pelear contra él porque no sabemos cómo hacerlo. Hemos visto la pandemia, que lo material no vale nada. Todo no vale nada, no tiene valor. Lo único que vale es Dios, su reino, su palabra y seguir amándole. Una decisión personal. Una pregunta, como Pablo dijo cuando cayó a tierra: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Porque sabe una cosa, mi amado hermano de la fraternidad, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta al Señor de sí mismo, de su llamamiento, de su ministerio. Tenemos que dar cuenta. Uno es nuestro maestro, solamente uno. Uno es nuestro Salvador, no hay otros. Solamente hay un camino para llegar al Padre, y este se llama Jesucristo, el Cristo vivo, el Verbo que se hizo carne, el Verbo que habitó entre nosotros. Ahora, esta reflexión, yo creo que es una reflexión inspiradora. Cuando el pueblo todo oyó las palabras de aquel hombre Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Fue una reflexión inspiradora. El pueblo respondió y dijo a las palabras de Josué: Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino, y arrojó delante de nosotros al amorreo. Nosotros pues también serviremos a Jehová. ¿Qué ha pensado usted de todo lo que Dios ha hecho? Porque somos tan ingratos de no recordar todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Del sufrimiento de Cristo, del padecimiento de Cristo, de los clavos, de las espinas, de la corona, de llevar la cruz. No nos acordamos de todo el sacrificio que hizo Cristo para decir: es momento de tomar en cuenta todo lo que hizo el Señor y voy a servirle de todo corazón. Esta gente recordó cómo el Señor abrió el mar, cómo les guardó de enfermedad en el desierto, cómo les dio cada día el pan, el maná del cielo, cómo puso una nube como columna para que fueran protegidos en el día del calcinante sol y en la noche del calcinante frío. Ellos se acordaron. Hermano, hay que hacer memoria de todo lo que hizo Dios. Como iniciamos el culto hoy, la predicación: yo le doy una tierra por la cual no trabajaste, les doy edificios por lo cual no construiste, les doy viñas que ya están produciendo, las cuales tú nos sembraste en una sola semilla. Y así es la salvación. Dios nos dio todo en bandeja de oro. Nos dio la salvación, nada más tenemos que decir: yo quiero esa oferta, voy a decidir por Cristo, porque Él me llevará adelante. Es tiempo de llamar a la memoria las bondades pasadas de Dios. Es tiempo de acordarnos de aquellas cosas y rendirnos, caer de rodillas totalmente ante aquel que ha hecho tan grandes cosas con cada uno de nosotros. Cristo ha padecido para tener su victoria por nosotros, y esa victoria nos llevará a darnos en leal servicio al Señor. La carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 19, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces no sabemos si hay Espíritu Santo? No sabemos si lo tenemos o no lo tenemos. No sabemos si hemos nacido de nuevo o no, porque las decisiones han sido ambivalentes, han sido de los dientes para afuera.
Pero Pablo dice a la iglesia, mire, ustedes no ignoren que ustedes, vuestro cuerpo ha sido comprado, ha sido lavado con la sangre, ha sido limpiado y perfeccionado para poner el Espíritu Santo. Por eso Dios nos alena, nos cela celosamente por el Espíritu de Dios que ha puesto en nosotros. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Ya yo no soy dueño de mi cuerpo, ya fui comprado al precio de la sangre de Cristo. Versículo 20 de 1 Corintios 6, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo simplemente ahora soy un mayordomo de mi propia vida, pero mi vida tiene un dueño, mi vida tiene un Señor. Él la compró y es Dios, el Señor. Por eso Pablo dice, ¿qué hago con mi cuerpo? ¿Qué hago con mi vida? Bueno, voy a hacer lo que hizo Cristo. Y escribe ese versículo, Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque no podemos salirnos del mundo, estamos dentro del mundo, pero no somos del mundo. Ahora lo que vivo en la carne, dice el apóstol Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y la declaración que hizo Josué es solemne, es grande, es maravillosa. Josué les dijo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. ¿Sabe? Dios nos muestra su carácter y su naturaleza cuando nos acercamos a Él. Moisés dice que es raro esta zarza, está ardiendo en el desierto y no se quema, yo iré a ver este misterio. Y cuando se acerca estaba el ángel de Jehová ahí. Le dice, Moisés, quita el calzado de tu pie. Le está diciendo, Moisés, tú vienes del mundo, has pasado mucho tiempo aquí en el desierto, y has ido siendo purificado, pero tienes todavía que quitarle el calzado de tu pie, porque el lugar que vas a pisar es el lugar santo. Dios muestra su naturaleza y sus características de santidad. Entonces Josué le dice a su pueblo, aquella montón de gente, aquellas 12 tribus que le dije al principio, Neftalí, Zabulón, Dan y todos los demás, todas las generaciones, les dice, no podréis servir a Jehová, porque Él es un Dios santo y celoso. Es fácil decir que serviremos al Señor, claro, es muy fácil, pero es muy difícil llevarlo a la práctica diaria. Es muy fácil decir, yo predico, yo hago aquí, yo toco allá, yo visito a aquel lado. Es muy fácil llenar la boca diciendo, pero llevarlo a la práctica con un testimonio que agrade al Señor no es fácil. Mateo 26:33, ¿qué le dijo Jesús a los seguidores? Respondió Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¡Wow! ¡Qué valentía! Sí, yo quiero decir, soy cristiano, te sigo, y aunque la gente se escandalice, yo no. Pero Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Se da cuenta que no es fácil? ¿Se da cuenta que no es de los dientes para afuera? ¿Se da cuenta que Pedro le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré? Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Y te has dado cuenta cuando Cristo fue capturado? Cuando Cristo fue ya entregado por Judas y estaba siendo llevado a la cruz, todos los discípulos estaban mirando el espectáculo de lejos. Ninguno le siguió, ninguno lo defendió. A veces somos solo palabras. Esa decisión, como la decisión de Pedro, fue muy momentánea, fue muy del alma, muy almática, pero no glorificó al Señor, porque el Señor conoce nuestros corazones. Le dijo a Pedro, hoy mismo en la noche, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Tremendo, tremendo. El servicio
de Dios es un servicio santo. Solo los santos pueden llevarlo a cabo. Levíticos 9:2. El Señor le dijo a Moisés: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Cómo es la actitud y el comportamiento y el alma y el espíritu de una persona que sirve a Dios? Tiene que estar en santidad. 1 Samuel capítulo 6 verso 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Beth-Semes, aquel lugar donde el arca de Dios estaba. Dios hizo morir a toda esa gente que habían capturado, los filisteos que habían capturado el arca y se la habían llevado. Dios empezó a matar a cada uno, porque ellos eran gentiles, eran del mundo, eran idólatras. 1 Samuel 6:19. Dios hizo morir a los hombres de Beth-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Oye, qué tremendo. Aquello fue una pandemia terrible que Dios hizo porque Él es santo. Y si no había santidad ahí, cualquiera que mirara el arca moría. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Beth-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Entonces, yo tengo la respuesta a esa pregunta. ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? La respuesta es: a todos los purificados por la sangre del Cordero de Dios en la cruz del Calvario, y todos los llenos del Espíritu Santo de Dios. No podemos servir a Dios y al mundo. No podemos servir a Dios y a las riquezas, porque Dios es un Dios celoso. Es un Dios que nos amó, que dio lo mejor de sí, que no nos dio nada que no valiera. Todo lo hizo por amor. 1 Juan capítulo 4 verso 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces Josué tomó y habló una decidida afirmación: no, sino que a Jehová serviremos, dijeron los del pueblo, porque somos testigos de todo lo que Dios ha hecho. Entonces se constituyeron en testigos contra ellos mismos de que habían escogido al Señor para servirlo. Y esto es lo que está necesitando Dios: gente de reino, gente de verdad, gente llena del Espíritu Santo, gente que seamos testigos del poder de Dios, gente que con la boca hablemos y con los hechos también hablemos de todo el poder que Dios está haciendo en nosotros. El apóstol Pedro y el resto de los discípulos afirmaron que antes morirían que negar al Señor. Primero morimos, sobre nuestro cadáver pasarán. Antes dijeron en la decisión que tomaron, pero todos lo abandonaron, todos huyeron cuando sobrevino el peligro. ¿Cómo se llama eso, pastor? Se llama confianza propia. ¿Cómo se llama eso? Brazo de carne. Y el Señor dice: maldito el hombre que del hombre confía. Maldito el hombre que confía de su propia fuerza o de la fuerza del hombre. Efraín dice que fue maldito porque confió en la fuerza de los carros de Faraón. ¡Oh, qué ejército! ¡Qué caballos! ¡Qué grandeza! Pero no hay nadie más grande que Dios. Faraón fue destruido. Dios lo destruyó. Cuando cerró el mar, todos murieron. Aquella gente tan preparada. Solo Dios tiene el poder para sacarnos. A veces tenemos una voluntad fuerte. Puede ser bendición. Puede ser bendición. O puede ser un lazo. Todo depende
si la fuerza es meramente humana o es meramente del Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Si usted analiza a David, él era pastor de ovejas, él era rey, él era esposo, él era sacerdote, él era ministro, pero era débil. Tenía que confiar en el Señor, tenía que confiar en el brazo de Dios. Por eso cuando Josué podía estar muy fuerte, muy valiente, había derrotado y conquistado, pero Dios le dice, Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. Entonces las mejores decisiones son condiciones indispensables para nuestra vida. Quitad pues, dijo Josué, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios. Hoy, este domingo que estamos ya el último de este mes de abril, ya pronto entramos al mes de mayo, ya hemos estado percibiendo las primeras lluvias. Es un tiempo, hermano, de cambio. Es un tiempo de que el verano ya pasó, ahora viene el invierno, vienen cosas buenas para Costa Rica, para el mundo, para la iglesia, vienen cosas mejores porque Dios está en control, pero hoy tú y yo tenemos que decidir cuál es la vieja naturaleza que nos está matando, que nos está atropellando, que nos está jalando como un lastre. Decidamos dejarla. El consejo del siervo de Dios, esa condición indispensable: quiten ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová. Ahí está en Josué capítulo 24 verso 23. Josué: si el Señor debe ser servido, se debe echar fuera todo otro dios usurpador. Vuelvo a repetir esta frase: si el Señor debe ser servido, debemos echar fuera todo otro dios usurpador que tengamos nosotros. Tenemos que inclinar nuestro corazón al Señor para no apoyarnos en otra cosa, sino solamente en Él. Porque todo lo que tome el puesto que solo el Señor debería tener en nuestros corazones es un dios ajeno, o aquello en lo que Él no pueda tener comunión alguna con nosotros, y tenemos comunión con otras cosas. Dios es celoso. Entonces, todo el servicio que demos al Señor debe ir siempre asociado con la santidad. La obra para Dios tiene que ser el fruto de la consagración personal a Dios. David no quería ofrecer a Dios lo que no le costara nada. Así es. Tenemos que hacer morir nuestra carne, hacer morir nuestros deseos terrenales, poner en el asador todo lo que impida, lo que nos robe la santidad. Segunda de Samuel, capítulo 24, verso 24. David tenía que comprar un terreno para sepultar a una persona, y entonces se la querían regalar. No, Señor, tú eres el rey, toma posesión de ella. Versículo 24 del capítulo de 2 Samuel 24. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te la compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 150 ciclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga en Israel. ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? ¿Por obligación? ¿Porque el pastor me dijo que tenía que hacer algo? ¿O porque amo a Dios de todo corazón? Porque quiero estar ahí en el culto, el primero en llegar, con un corazón abierto y dispuesto a decirle gracias por lo que has hecho. Estoy pasando pruebas, circunstancias, pero eso no impide y no cambia mi situación de mi amor hacia ti, Dios.
Que a veces las situaciones nos estabilizan y nos mueven a dejar de servir por circunstancias. Pero Pablo decía, como derribado, pero no destruido. De ahí me levantaré para seguir adelante. Entonces el ministerio del Hijo del Hombre era poner su vida. Fue la decisión de Él de venir a morir por nosotros. Mateo 20:26. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, un domingo para decidir, un domingo para pensar, un domingo para recapacitar y para pedir a Dios, gracias por hablarme, gracias por amarme, gracias porque no estaba decidiendo correctamente acerca de mi ministerio, de mi vida, de mi familia, de mi trabajo, de tantas cosas. Pero hoy sé que tú eres un Dios de decisión y lo que nos diste no tiene precio. La salvación no tiene precio, la adopción no tiene precio, el ser llamados hijos de Dios no tiene precio, el ser llamados por ti como reyes y sacerdotes, ser llamados por ti como la niña de tus ojos, no tiene precio. ¿Cómo vamos a decidir seguir viviendo la vida en este tiempo que nos permita Dios vivir hasta que Él nos llame? ¿Cómo va a ser nuestra condición espiritual? ¿Va a cambiar? Porque aquella gente cambió. Dios les dijo, yo les doy un país de los cuales ustedes no trabajaron. Otra gente trabajó. Les doy unas ciudades, 12 ciudades, de las cuales ustedes no pusieron ni un clavo. Y así es lo que Dios nos da, hermano. No hemos puesto nada. No hemos puesto nada. Y a veces nos quejamos de que el culto duró 10 minutos más o 15 minutos más. Y muchas quejas que decide el corazón hacer que no son buenas. La queja produce muerte. La alabanza produce gloria y victoria. Hoy es un día para decir Dios te amo. Es un día para creer en ti, en tu palabra. Es un día para decidir servirte con todo el corazón de la mejor manera. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos pueden levantar sus manos? ¿Cuántos pueden volver a ver a su casa, a su familia, a sus hijos? Y decirle, venga familia, Dios nos ha amado, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha salvado. Cuando muramos, allá en el cielo hay un libro donde está anotado nuestro nombre. ¿Quién puede hacer eso? Solamente la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este domingo que no pudimos estar congregados aquí en el templo, pero estamos en las casas como la iglesia primitiva. Gracias por tu palabra. Gracias porque entendemos que tenemos que decidir cada minuto qué hacer. Si salgo o no salgo, si voy o no voy, si pido o no pido, si hablo o no hablo, si me pongo aquella ropa o no me la pongo, si me baño o no me baño, si almuerzo o no almuerzo, si ayuno o no ayuno. Si es una vida de decisión. Pero la más importante es yo y mi casa te serviremos. Y si usted no le ha entregado su corazón al Señor, no sabe si nació de nuevo o no, dígale: Señor Jesús, reconozco que tengo pecado, que no he podido vencerlo, que soy pecador, que necesito de ti. Perdóname. Yo decido hoy pedirte que me perdones. Yo decido hoy pedirte que entres a mi vida. Yo decido hoy decirte que tú eres mi Señor, que quiero que seas mi Señor, mi pastor, mi libertador, mi sanador, mi proveedor. Y yo decido despedirte hoy, que me hagas tu hijo y me anotes en tu libro. Gracias. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por todo lo que haces y por todo lo que harás. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Feliz domingo. Nos vemos pronto. Y que disfruten de su almuercito ahorita, ya después de la predicación.
terminando casi a las 12, algo, un poquito más. Que disfruten, les amamos mucho. Estamos ya por verles pronto, de acuerdo a cómo vaya moviéndose este asunto. Ya sabemos que Dios, desde que inició el primer contagiado, Dios tenía el control y hasta ahora lo sigue teniendo. Nada es por casualidad, pero sigamos adelante en decidir por Cristo, por el Espíritu Santo y por nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Gracias por habernos llamado, Señor, por permitirnos, Señor, esta noble decisión, por esta reflexión inspiradora que tenemos, Señor, por la declaración solemne que nos lleva siempre a estar a tus pies. Y gracias por el don de servir, Señor, y aprender de ti, que no viniste a ser servido, sino a servir y a darte tu vida por los demás. Bendiciones, les amamos.